Entrevista al Día. La llegada de los apagones ha significado también un decrecimiento en la economía ecuatoriana. Pero ¿cuáles son las razones? ¿Cuál es el origen también, además de los apagones, respecto de la situación económica de nuestro país? Lo vamos a analizar este momento con nuestro primer invitado, Osvaldo Landázuri, analista económico. El decrecimiento de la economía ecuatoriana, ¿a qué se debe? Estamos ya en contacto en este momento. Osvaldo, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda desde los estudios de FM Mundo. La situación económica del Ecuador, hay mucha preocupación por lo que ocurre y ahora más con los apagones. ¿A qué se debe? Osvaldo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Fausto, un saludo, gracias por la invitación. A ver, yo creo que varios de los temas que están ahora certificándose con este último dato del Banco Central fueron anunciados ya desde hace varios meses, no solo por mí, sino por algunos analistas que veíamos la situación económica de cerca. Entonces, a ver, lo que está pasando, Fausto, es que primero el consumo de los hogares está decreciendo ya por varios periodos consecutivos. El último, es decir, el segundo trimestre de este año, que es el que el Banco Central ha publicado ya cifras con el menos 2,2% de crecimiento, da cuenta de una cifra similar en términos de los hogares están consumiendo menos. Segundo, y lo más alarmante, es que la inversión, tanto la pública como la privada, está caída un 8% en términos interanuales, y eso es lo que está ocasionando esta situación. Yo creo que, si me pregunta Fausto, es un tema de un ajuste sumamente mal entendido desde el gobierno de Lasso. Y por un lado, no se cierra la ecuación, es decir, usted tiene más impuestos que se recaudan de la sociedad y esos impuestos no regresan a la sociedad en términos incluso de servicios básicos como salud, como educación bien entregados, sino que el Estado sigue en una fiesta interminable en donde el gasto corriente consume cualquier esfuerzo que hace la sociedad de pagar más impuestos, de levantar subsidios, y para mí realmente eso resulta insostenible. ¿No se ha trabajado de parte del gobierno o por parte del Estado, hablando ya incluso del resto de gobiernos, por ejemplo, en cuanto al gasto corriente, en una reducción del Estado, algo que constante e insistentemente lo han anunciado los analistas económicos, lo han anunciado incluso quienes han aspirado en su momento al Ministerio de Economía y Finanzas, la reducción del tamaño del Estado, y allí está el gasto corriente? Esto no ha ocurrido ni siquiera de cerca, no ha habido tampoco intenciones por parte de los gobiernos. No, no ha habido, y más bien ha aumentado el gasto corriente, ¿no? Acuérdese usted de esta ley intercultural que le obligó al país a pagar más a sus maestros, lo cual resultaría muy loable, muy bueno, en la medida en la que se justifique ese incremento con eficiencia, con una educación de primera calidad, con mejores servicios. Pero eso no está pasando. Entonces, yo creo que debe interpretarse bien esta visión de modelos de desarrollo nueva que ha evolucionado en el mundo, Fausto, desde la última década, diría yo, con bastante fuerza, con todo lo que tiene que ver con algoritmos, con inteligencia artificial, que es esta reducción del tamaño del Estado. Ya no es la misma de los 90, ¿no? De mandar gente a la calle a diestra y a siniestra, sino es de entender qué tan eficiente es el Estado en la prestación de sus servicios, qué tan eficiente es un hospital en términos de doctores, de enfermeras, de administrativos. Sé, por ejemplo, que en muchos hospitales, por contratos colectivos, una persona de ambulancias trabaja un día, descansa 3. Lo mismo pasa en otras, bueno, más bien dicho, no en otras, sino además en las empresas públicas, en donde los contratos colectivos realmente representan unos beneficios inentendibles para el sector privado. Entonces, el resultado de aquello es que usted ve que en promedio el sector público tiene un ingreso de alrededor de $1,100 y el sector privado en promedio tiene un ingreso promedio, los que están registrados al menos, de $430, es decir, incluso menos que el salario mínimo vital. Entonces, esta diferencia no se explica, es decir, usted lo que está viendo es un ajuste en donde los impuestos se recaban y le sirven para pagar un mes de sueldos. Entonces, el Estado lo que ha hecho es recortar la inversión de una manera absurdamente ilógica, y entonces ese ajuste que lo veníamos haciendo ya desde Moreno
pues no se sostiene. Hay que entender una cosa también, estimado Fausto, y es decir que tal como el modelo de Correa, en donde el Estado lo era todo y necesitaban plata para poder funcionar, se agotó en un momento del tiempo, este modelo que nos están imponiendo los agroexportadores, para mí no tiene destino de éxito probable. Lo que sucede además es que si usted le mezcla inseguridad y le mezcla cortes eléctricos, yo estoy viendo que el Banco de América no se va a equivocar, que fue el único que dijo que el Ecuador iba a decrecer este año en 1,6% y cada vez nos vamos acercando más de esa cifra. Y a propósito de los apagones, a propósito de la inseguridad, la situación en salud y el resto de problemas que han sido la principal preocupación de los ecuatorianos, ¿no estamos entonces entrando en un círculo vicioso del cual va a ser difícil salir? Y hablamos del corto, mediano plazo, quién sabe largo plazo. Sí, es una apreciación muy inteligente la que usted hace. Yo le he calificado con el término económico que se utiliza y que es una trampa de crecimiento. Es decir, el propio presupuesto general del Estado para mí es una trampa de desarrollo. Como usted bien comenta, es una referencia circular en la que estamos metidos. Es decir, no cambian los esquemas de cómo se dinamiza la economía de manera sana, es decir, cortando la grasa y aumentando el músculo, y el músculo es la inversión, indudablemente es la inversión. Entonces, usted bien dice, es un círculo vicioso en donde usted sube más impuestos, levanta subsidios, hace cuentas, un mes de salarios del sector público. Entonces, en esa línea, claro, yo veo fundamentalmente que desde el lado político es muy difícil hablar de reducciones salariales o de disminuciones en trabajadores en el sector público, pero tampoco es correcto pensar que, por ejemplo, usted tenga que hacer una fila interminable para sacar un pasaporte, una cédula. Eso ya se hace por computadora, por internet, en casi todos los países desarrollados del mundo, y los que están en desarrollo cada vez más también aquello. Es decir, es una combinación de elementos lo que hacen mirar modelos de desarrollo muy diferentes. Acordémonos, Fausto, yo he repetido en varias ocasiones, ningún país se hace rico exportando frutas. Y usted ha visto que ya la pitahaya se va con cocaína, los camarones igual, el plátano igual. Y entonces, claro, esta agenda de Prado, de Lazo, de Campana, nos ha convertido, sí, en principales exportadores, yo he dicho sí, pero de cocaína a Europa. Eso es lo que somos ahora. Entonces, realmente, si usted no rompe ese círculo vicioso con inversión, con crecimiento, con modelos de desarrollo cada vez más complejos, para entender un poco mi punto. Si usted, por ejemplo, no desarrolla las cepas, los tipos de flores que están detrás de su producción, si usted no avanza en genética para incrementar valor, para aumentar el valor agregado, pues realmente no tiene buen futuro, incluso eso. Entonces ahí se da cuenta que toda la agenda tiene un problema bien claro de aproximación. Y esa agenda es la que le está llevando al Ecuador inexorablemente a decrecer este año, y tampoco con visos saludables del 2025, porque usted, como una persona inteligente, se dará cuenta con lo que usted me ha preguntado y yo le he respondido. ¿Qué esperaría para el 2025, por ejemplo, si la inversión está caída en 8%? Si las materias primas ya nos importan en el país. ¿Por qué? Porque la producción también está caída. Lo que se espera entonces es un ciclo económico que es bastante difícil de revertir si usted no mira el modelo de desarrollo de una manera distinta. Sumamos, por ejemplo, la baja en la producción petrolera, por ejemplo, del ITT. Y esto es uno de los planteamientos que se están haciendo algunos de los candidatos y precandidatos a la presidencia de la República en el intento de plantear alternativas. ¿Hay alguna alternativa que no a la producción petrolera, tomando en cuenta que habrá que respetar la reducción inicialmente y eventualmente la eliminación de la producción del ITT, lo cual significan varios millones, pero hay alternativa? Decían, por ejemplo, el sector minero. Yo creo que hay alternativas en el propio sector petrolero, ¿no? Es decir, usted tiene una deficiencia, una enfermedad crónica de falta de inversión en todo el país. Es decir, cuando usted mira qué es lo que está pasando con el crecimiento económico, se cae la construcción, se cae la compra de maquinaria y equipo, y lo mismo pasa en el sector público. Es decir, el sector público no está invirtiendo un solo centavo en ningún tipo de actividad, y una de ellas es la petrolera. En esa línea, entonces, claro, si el gobierno no tiene plata,
la alternativa hubiera sido abrir el camino para que funcionen las alianzas público-privadas. El caso interesante es Perú con la generación eléctrica, y ahí usted se da cuenta que las alianzas público-privadas han funcionado bien. Por eso es que aquí hay unas taras dogmáticas increíbles, Fausto, y creo que son las que nos tienen de esta manera. Oigo analistas que dicen que el error es llamarle sector estratégico a la electricidad y el error es que el Estado regule. Eso es falso. Indudablemente la electricidad es un sector estratégico, pero eso no implica que participen privados, y para eso usted tiene que hacer leyes que permitan que eso suceda. Entonces, indudablemente la Constitución es un primer escollo que dice que solo por excepción participa el sector privado en estos sectores, pero yo insisto, encontraría la manera de encontrar que esa excepción se vuelva la regla. Lo cierto es entonces que hay alternativas en el propio sector petrolero, hay que mirar qué tipos de contratos son los que resultan atractivos para empresas privadas para que puedan aumentar la producción en algunos pozos que están cayendo ya en cierta madurez. Y por otro lado usted tiene áreas como la minería, delicado, Fausto, porque ahí tiene usted que consultar y es un tema difícil, pero hay que enfrentarlo. Por otro lado usted tiene el tema de los famosos subsidios. Y los subsidios yo he propuesto y lo seguiré haciendo, tienen que transformarse en inversión. Pero usted vio con lo que pasó con las gasolinas. Cobra ahora más por los combustibles, ¿y cuál es el resultado? ¿Qué ve la gente? La gente lo que ve es más matanzas, la gente lo que ve es menos luz en su casa. Y entonces, claro, la pregunta es, ¿para qué este esfuerzo social? Si usted permanece de esa manera, pues indudablemente le está condenando a que la inversión desaparezca del país, y ese es el gran problema que yo encuentro como fundamental para poder sostener una agenda de largo plazo. Y allí viene otro de los problemas que creo que es uno de los principales preocupaciones hoy por hoy. Ya sabemos que la principal es inseguridad, ya sabemos que eso es uno de los temas que quita el sueño a los ecuatorianos, pero la falta de empleo, y esto creo que entra en ese círculo de la falta de inversión, en ese círculo de la falta de estas alianzas público-privadas que podrían generar inversión desde el Estado, además de mejores condiciones en cuanto a generación eléctrica, por ejemplo, en cuanto a generación, a producción petrolera, por ejemplo. Pero la falta de empleo podría, o hay otro tipo de alternativa. Veíamos en uno de nuestros primeras informaciones el reclamo, por ejemplo, de los jóvenes emprendedores. Están ya desesperados, ni siquiera los emprendimientos pequeños, la Cámara de la Pequeña Industria también están preocupados. Y no hay algo tampoco, no hay una luz que les diga, bueno, va a haber una opción de salir por acá. La falta de luz es uno de los principales problemas, quizá lo que ya los está hundiendo. Ese tema, Fausto, es algo que lo hemos venido tratando también ya por varios años, ¿no? Y en realidad lo que sucede es que aquí los actores del diálogo han sido fundamentalmente los mismos de la agenda que yo comento, esta agenda agroexportadora, que se condecoran, que se felicitan, mientras el país está destrozado por atrás. Entonces, efectivamente, ¿cuál es el resultado de esta agenda? Y voy a su punto, Fausto, y va a entender cómo llego a su punto. La agenda esta que nos han impuesto es acuerdos comerciales sin ninguna preparación, sin ninguna agenda. Recién veía un tuit del ex ministro Prado diciendo que no hay agenda de producción. Yo decía, Dios mío, qué ironía pensar que el ministro de producción, ex ministro de producción, sea el que pide una agenda cuando tanto tiempo fuimos los productores los que veníamos pidiendo esta agenda. Entonces, el resultado es que usted tiene aduanas colapsadas por importaciones de China con productos de plataformas que son muy conocidas a nivel mundial, Alibaba, Temu, Amazon, colapsadas porque son productos muy baratos que vienen al país, entre otros temas porque tienen subsidios muy fuertes. Tiene afuera niños que no tienen educación y se vuelven sicarios porque es lo que les resulta más rentable, y el Estado está ausente. Es decir, usted no encuentra un Estado fuerte en educación, en salud, y el resultado es esa es la agenda. Entonces, ¿cómo revertir aquello? Primero, entendiendo que sin inversión no hay empleo. Segundo, entendiendo que usted tiene que sentarse con estos sindicalistas que han permanecido en el país durante décadas y que han impuesto su agenda de una manera equivocada. Es decir, si usted quiere generar inversión, Fausto, uno de los temas
es cambiar las leyes laborales, es ajustarlas, es hacerlas más acordes a la realidad. En economía hay dos aproximaciones para generar empleo. La una, en un extremo, Estados Unidos, usted deja todo libre, la gente entra y sale, etcétera, y no hay indemnizaciones, no hay nada. Yo creo que ese extremo no va a aplicar en el Ecuador. Y el otro extremo es el de la demanda agregada, es decir, usted supone que al invertir mucha plata va a generar empleo solamente por eso. Usted recuerda las épocas de inversiones altas en el gobierno de Correa y tampoco ve un desempeño muy favorable del empleo. ¿Qué pasaba? Que mientras las leyes laborales no se acoplen a la realidad, si usted no entiende que las familias jóvenes quieren trabajar por horas, si usted no entiende que los jóvenes tienen una visión muy distinta de la realidad del mundo, les interesa menos propiedad, les interesa más estilo de vida, es decir, todo ha cambiado. Si no acopla sus leyes laborales a esta realidad, está también condenado a repetir el problema. ¿Qué es lo que haría yo? Yo lo que haría es hacer un gran diálogo nacional, pero no con estos actores, no con los mismos, para entender que cada uno tenga que dejar sus posiciones dogmáticas de lado y entender un proyecto país que realmente le haga sentido a la sociedad. Si usted no trabaja en leyes laborales, tampoco va a poder generar el empleo que la sociedad necesita, porque cada año tenemos más habitantes y lo que se ve según las estadísticas, Fausto, es que al menos la mitad de los profesionales jóvenes quieren emigrar fuera del país. ¿Se da cuenta lo que es eso? Es realmente una barbaridad la que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo se rompe ese círculo vicioso? Atacando varios de los temas que yo comento y que son asuntos delicados, pero que hay que conversarlos como sociedad. Diagnóstico preocupante, sin duda, pero creo que hay alternativas, aunque no sean de corto plazo, pero hay algo que demandar precisamente a quienes aspiren a hacerse cargo de este país en esta situación. Osvaldo, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. A usted, Fausto, gracias por la invitación. Un buen día. El economista Osvaldo Landázuri, analista económico, hablando sobre el decrecimiento de la economía ecuatoriana. ¿A qué se debe? Hay varios factores, entre ellos, por ejemplo, la falta de inversión, también la inseguridad que se vive en nuestro país, se suman los apagones, y con esto también la consecuencia, la falta de empleo. Un círculo del cual no se saldrá, a menos que se hagan algunos cambios radicales en la generación de empleo, por ejemplo, y también para recibir inversión, lo principal para salir de este círculo que nos ha dado un diagnóstico preocupante. 6 de la mañana, 39 minutos, esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.